Seguimos revisando informaciones de la economía. Recordemos que ayer fue aprobado el proyecto de ley, ya es ley, el tema del teletrabajo. Hoy día fue promulgado por el presidente de la República vía remota para profundizar en los alcances, qué significa este tema del teletrabajo. Estamos en contacto con el subsecretario del ramo, Fernando Arad. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por el contacto. Subsecretario, aquí he preparado una batería de preguntas porque sin dudas deben ser millones de chilenos, miles, los que sobre todo en esta coyuntura están con la duda sobre los alcances de un proyecto de ley tan importante en estos días que estamos viendo el tema del coronavirus. A ver, lo primero, ¿quién debe pagar los implementos para trabajar en la casa? Eso es bien importante. Si yo decido, o en acuerdo con mi empleador, trabajar, ¿quién pone el computador, la impresora, quién pone los papeles, quién pone el internet? Sí, Andrés, súper importante. A ver, con la ley actual, que no regulaba el teletrabajo, la verdad es que eso quedaba en la mayoría de los casos de cargo del trabajador. ¿Sí? Hoy día vemos muchas personas que están teletrabajando y si les preguntamos, ¿quién está pagando hoy día el plan de datos? ¿Quién está pagando la cuenta de internet? Son los trabajadores. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Que ya es ley, hoy día el presidente lo promulgó y esperamos publicarlo el día de mañana. Dice que todos los costos que signifique el teletrabajo, costos de operación, costos de mantenimiento, por ejemplo, el costo de internet, van a ser costos de cargo del empleador. Y por lo tanto también esa es una muy buena noticia porque otorga una certeza respecto de una materia que hoy día no está regulada. En el caso, por ejemplo, subsecretario, de que una persona sea la que solicite, obviamente, a su empleador y lleguen a un acuerdo, y obviamente esa persona pueda sentir de que por el hecho de solicitar uno, justamente el hecho de trabajar en la casa, el empleador te diga ya, pero tú pones la impresora, tú pones el computador, tú pones el internet. ¿Puede ocurrir eso? No, a ver, los costos del trabajo deben ser asumidos por el empleador. Sí o sí, independiente, todos los casos. Sí o sí. Ya. Lo que puede eventualmente haber un acuerdo es la propiedad de los medios que se utilizan. Puede que un trabajador diga que quiere teletrabajar, pero prefiere ocupar su computador propio y no el computador de la empresa. Y eso es perfectamente permitido. Pero lo que son costos, por ejemplo, el internet u otra clase de costos, elementos de protección personal, etcétera, deben ser asumidos por el empleador y eso es un derecho irrenunciable y por lo tanto no admite acuerdo de las partes en contrario. Subsecretario, ¿qué ocurre con algunos derechos de trabajadores que tienen en varias empresas? El caso, por ejemplo, de TVN, el bono de traslado, el bono de locomoción, que es bien importante, que es bien útil para trabajadores, sobre todo cuando cuesta tanto movilizarse a través de la capital y en el país. Sí, Andrés, la ley establece de manera clara que cuando un trabajador presencial acuerda con su empleador pasar a la modalidad de teletrabajo, ello no puede significar nunca un menoscabo en la remuneración del trabajador. Por lo tanto, en estricto rigor, una persona que trabajaba de manera presencial y que a partir del próximo mes, por ejemplo, ocupa la modalidad de teletrabajo, el empleador debe respetarle la remuneración. Eso obviamente sin perjuicio que las partes acuerden ciertas modificaciones. Por ejemplo, un bono de locomoción para una persona que hoy día no tiene que movilizarse podría ser algo que las partes conversaran o negociaran, pero en estricto rigor, si no hay un acuerdo de las partes, el empleador debe necesariamente mantener las mismas condiciones. En el caso del almuerzo, por ejemplo, la colación. Exactamente lo mismo. Ya. Esas son asignaciones, Andrés, que no constituyen remuneración para efectos legales, son asignaciones que no son ni imponibles ni tributables y por lo tanto puede haber un cambio de condiciones siempre de común acuerdo. De lo contrario, la ley es bastante clara que el solo cambio de modalidad no implica un cambio de condiciones contractuales. Hay varias dudas. Y menos en términos remuneracionales. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la jornada laboral? 45 horas a la semana, no todos la realizan, obviamente, pero ¿qué pasa con la jornada laboral? También se puede, me imagino, como uno trabaja en la casa, pactar quizás un horario más flexible. ¿Cómo se va manejando eso? ¿Todo eso es parte también de la negociación? Absolutamente, André. Mira, hoy día con la ley actual, la persona que trabajaba en su casa estaba, y lo hemos conversado contigo varias veces, en la indefensión máxima, en la precariedad más absoluta, porque no había ninguna jornada y por lo tanto hoy día una persona que teletrabaja, el empleador muchas veces le requiere en cualquier horario que haga trabajo. ¿Qué es lo que establece la ley o el proyecto de ley que va a ser ley en las próximas horas? 3 alternativas de horario. Primera alternativa, que el trabajador a distancia o teletrabajador mantenga el mismo horario que tenía en la empresa, lo mantenga en su casa. Por ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y por tanto va a tener ese mismo horario. Primera alternativa para trabajadores que, por ejemplo, quieran tener un horario fijo en su casa. Segunda alternativa, tener un horario
máximo diario de 9, por ejemplo, de la mañana a 6 de la tarde, pero que el trabajador libremente vaya disponiendo de su horario durante el día de acuerdo a sus necesidades. Segunda alternativa. Y la tercera alternativa es libertad máxima, flexibilidad de horario, en que el trabajador no tenga ni un horario de ingreso o comenzar a prestar funciones, ni un horario de término, que es lo que muchos teletrabajadores hoy día piden, porque resulta que quieren ir a buscar a los niños al colegio, que quieren hacer deporte, que quieren determinadas actividades de ocio recreativa, pero sí o sí estamos estableciendo una garantía para evitar un abuso, que es el denominado derecho de desconexión digital. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica que va a consagrar legalmente un derecho a la desconexión digital de sus trabajadores. Hoy día esto existe, Andrés, en países como Italia, Francia y Alemania, y nosotros lo estamos trayendo a nuestra legislación. Es una norma innovadora y garantiza un periodo de desconexión mínima de 12 horas continuas, en la cual no solo el trabajador no va a prestar servicio, sino que más aún el empleador no va a poder requerirle a ese trabajador mandarle correo electrónico, no puede darle órdenes, un no WhatsApp, puede darle por ejemplo. Ni un WhatsApp. Y por lo tanto, es una garantía súper potente, es una norma que estamos incorporando muy innovadora y dice relación con mejorar la calidad de vida, porque sabemos que a veces los trabajadores están en su casa y le llega el WhatsApp del jefe a las 9, 10 de la noche y el jefe le dice, no te preocupes, lo vemos mañana en la mañana. Pero ya ese solo hecho que te llegue un WhatsApp a las 10, a las 11 de la noche, muchas veces interrumpe el necesario descanso que tienen los trabajadores, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, esta es una norma súper estricta y esperamos que se empiece a crear una cultura también al respecto. En los países europeos esto existe ya hace algunos años atrás y nosotros vamos a ser innovadores en Latinoamérica en esta norma que obviamente busca un fin principal, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, subsecretario, esta norma, esta innovación que se aplica obviamente respecto a lo que existía en nuestro país con el teletrabajo, estas 12 horas continuas de desconexión, ¿es obligatorio, es opcional, también es parte del acuerdo? Para aquellas personas que pacten exclusión de jornada, es obligatorio. Para aquellos que tienen una jornada determinada, no, porque la verdad es que ahí la jornada va a estar determinada por el horario que fijo, por lo tanto, los tiempos de descanso van a estar supeditados al horario que se fije, por lo tanto, no es necesario establecer el derecho de conexión. Pero para aquellos que pacten libertad de jornada, vamos a establecer esta norma de desconexión, porque lo que no queremos es que aquí libertad signifique abuso, y por lo tanto hay que saber conciliar lo que es la necesaria flexibilidad que muchas personas, muchos trabajadores exigen y demandan, especialmente si van a estar trabajando desde sus hogares, con también el necesario resguardo y respeto de los derechos de las personas, y por lo tanto es una muy buena conciliación. Esto es lo que obviamente nos recomendó también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se pronunció favorablemente de este proyecto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y cuando nosotros les señalamos que desde el Ejecutivo, porque esta fue una iniciativa del Ejecutivo, íbamos a potenciar lo que es el derecho de desconexión, la verdad es que la OIT lo miró con muy buenos ojos y lo valoró porque entiende que es una norma innovadora, especialmente en nuestro sistema jurídico. Subsecretario, otra pregunta que se repite harto a la gente. ¿Qué pasa si me accidento en la casa? El accidente laboral, pero esta vez en la casa. Es un escenario distinto, pero al final, en el fondo, es lo mismo. Absolutamente, y la ley es bastante clara, Andrés. Se señala de manera expresa que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional que pueda tener un trabajador a distancia o teletrabajador va a quedar resguardada por la ley que rige la materia. Por lo tanto, una persona que se accidenta en la casa va a tener los mismos derechos a concurrir a una mutualidad que una persona que se accidenta en la empresa. Por lo tanto, va a tener derecho a tratamiento médico y al pago de las prestaciones que obviamente corresponden. Obviamente, si ese accidente ocurre, por ejemplo, una persona que trabaja de lunes a viernes, si es el fin de semana el accidente, parece de perogrullo, pero siempre esos elementos hay que reiterarlo. Obviamente, Andrea, o sea, el accidente, y tú lo dices muy bien, tiene que ser a causa o con ocasión del trabajo. Si la persona se accidenta en su casa realizando una labor doméstica, evidentemente no queda cubierto. Estamos pensando en que se accidente realizando el trabajo o que tenga una enfermedad profesional. Hay ciertas enfermedades profesionales típicas en las personas que trabajan con computador, ¿cierto? En un escritorio, la tendinitis, la epicondilitis y otra serie de enfermedades que son bastante comunes y por lo tanto esas enfermedades también van a quedar cubiertas. Subsecretario, lo último, ¿cómo se regula, cómo se fiscaliza, por ejemplo, a través de la Dirección del Trabajo? ¿Es distinto tener que ir a una empresa, distinto que ir a una fábrica, tener que ir a un banco, que tener que ir a la casa? Efectivamente, se le dan en la ley facultades a la Dirección del Trabajo para fiscalizar los puestos de trabajo. Obviamente, tiene que conseguirse el consentimiento del trabajador porque se está ingresando al domicilio del trabajador. Ya hay una garantía constitucional, ¿cierto?, que es la inviolabilidad del hogar y por lo tanto ninguna persona puede llegar
y entrar a mi casa sin mi consentimiento. Pero se van a dar facultades para que la Dirección de Trabajo fiscalice. Se le da de cargo del empleador también preocuparse a través de las mutualidades de que el puesto de trabajo reúne las condiciones de salud ocupacional que corresponden. Por lo tanto, el empleador que acuerde con un teletrabajador prestar servicio en su domicilio tendrá que preocuparse que la silla es la adecuada, que el escritorio es el adecuado. Lo que no queremos, Andrés, es que trabajar desde la casa signifique trabajadores enfermos, trabajadores con problemas de salud, trabajadores con problemas médicos. Por lo tanto, aquí hay que tomar todos los resguardos para que trabajar desde la casa sea igual o más seguro que trabajar en otro puesto de trabajo, porque al final del día ese trabajador tiene que tener las condiciones óptimas para poder desempeñarse de manera idónea. Subsecretario Fernando Arán, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Andrés, siempre por la buena disposición para poder dar a conocer estos temas. Un abrazo.